Jóvenes, buenos días. Buenos Buenos días, días, Miss. Miss. ¿Qué tal, jóvenes? Conmigo van a llevar el curso de clasificación de medicamentos. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos somos en clase? Quisiera saber. O un aproximado, por lo menos. Actualmente somos 13 personas. ¿Somos más? Chicos, Aún sí, Miss, aún no se han conectado la gran mayoría. ¿cuántos? 45 más o menos somos ya. Entonces, mientras esperamos, les voy a explicar cómo vamos a trabajar en este semestre. El curso lo he dividido en 3 partes, en 3 fases. Vamos a dar 3 exámenes. En la primera fase, que es la más fácil, vamos a ver lo que es historia del medicamento y la clasificación según el laboratorio farmacológico. Luego vamos a ver lo que vendría a ser el ordenamiento del almacén según la llegada de los medicamentos. Y luego vamos a entrar básicamente a la parte farmacológica. Vamos a ver lo que es la clasificación de los medicamentos, pero en la patología respiratoria, en la patología digestiva. Todo eso vamos a ver en la primera fase. En la segunda fase vamos a tratar la clasificación de los medicamentos para el sistema genitourinario y el sistema urológico. Los medicamentos para el sistema nervioso, para el sistema cardiovascular y para las patologías renales. Y en la tercera fase, que es la fase más compleja, vamos a ver las patologías oncológicas, los medicamentos para esas patologías, para el sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema tegumentario. Por lo que yo recomiendo que para esta primera fase es cuando más alta nota deben sacar. ¿Cómo vamos a sacar la nota? ¿De dónde van a salir las notas? Vamos a tener las siguientes evaluaciones. Nuestro examen va a valer un 50%. Vamos a hacer un seminario de preguntas. El seminario de preguntas lo cuelgo en la plataforma Moodle generalmente una semana antes del examen. ¿Por qué lo cuelgo una semana antes del examen? Porque es una forma de que ustedes repasen los contenidos que hemos visto a lo largo de la fase que vamos a dar el examen. Es como quien dice un examen al vacío en el que pueden probar sus conocimientos. El seminario de preguntas yo lo estoy colgando aproximadamente para la primera fase el día 22 de octubre. Este seminario de preguntas vale un 25%. Y luego tenemos las tareas. Las tareas valen un 25%. Pero ¿cómo se dividen estas tareas? Porque ustedes también tienen que presentarme el portafolio académico. Un 10% va a valer el portafolio académico. ¿Y qué va a ir en el portafolio?
En el portafolio, quiero que realicen un cuadro sinóptico de lo que vamos a tratar cada clase y algunas tareas específicas que no van en la plataforma y yo les voy a indicar cuáles van a ir en el portafolio. El otro 15% van a salir de tareas tipo exposición que lo vamos a repartir una vez que empecemos con lo que es la farmacología en sí de los medicamentos. ¿Alguna opinión sobre esto? Profesora, ¿de cuántos integrantes más o menos va a ser un grupo? Va a ser una persona por cada medicamento que tratemos. Por ejemplo, vamos a ver, ¿dónde está? Tenemos patologías del sistema respiratorio. En el sistema respiratorio, por ejemplo, tenemos salbutamol, tenemos clorfenamina, tenemos ambroxol. Entonces, cada alumno va a coger un medicamento. Por eso es que les pregunto cuántos son, porque no quiero complicarlos haciendo grupos. Ahora, si ustedes quieren, armamos grupos, no tengo ningún problema. Por eso que quiero que discutamos el día de hoy todos estos pequeños detalles para que no haya problemas a largo plazo. Profesora, en cuanto a la formación de grupos, a veces es un poco difícil trabajar, uno porque no todos nos conocemos y tenemos que trabajar a distancia, y otro es que a veces no todos trabajan de la misma forma. Por ejemplo, alguno dice, ¿no? Envíen su trabajo para reunirlo todo y armar uno solo tal día, tal hora, y no todos envían. Y uno a veces les escribe, les dice, y tampoco no te contestan ni el teléfono ni los mensajes. Y es un poco fastidioso eso. Por eso es que yo pienso que es mejor que cada alumno agarre un medicamento específico y ya les voy a decir específicamente lo que quiero de ese medicamento. ¿Sí? ¿Les parece mejor así? Yo le estoy hablando desde mi opinión, no sé qué pensarán los compañeros, ¿no? Tendríamos que preguntarle a ellos también. A ver, en este momento somos 25. Según tengo entendido, ya somos más mayoría. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Porque ese es el momento de tomar decisiones con respecto a cómo voy a evaluarlos. Quiero opiniones antes de tomar la decisión. ¿Hacemos grupos o individualmente? Yo opino que sea individual. ¿Alguien más opina algo? Y Miss, yo también creo que sería mejor individual. ¿Alguien tiene una opinión diferente a sus compañeras? Yo opino que sea en grupo. Ya, Yo tengo una consulta. a ver, Si, así como dice mi compañera Meléndez, si vamos a hacer individual, vamos a tener que exponer individualmente también. claro. Yo pienso que debería ser grupal. A ver, Por mi parte sería grupal, porque a veces, como tenemos, como dice, algunos trabajamos, no nos vamos a abastecer, hacer, digamos, un trabajo, y como tenemos como 5 cursos, para mí sería que hagamos en grupo. ya, a ver, tengo 3 grupales, 3 individuales. ¿Qué más o quién más opina? Quisiera acotar a lo que se está tratando. Yo pienso que también debería ser grupal porque más adelante también vamos a trabajar siempre en grupo, entonces tenemos que aprender a trabajar en grupal y también se nos va a hacer más fácil hacer los trabajos, porque si vamos a ser individual cada uno, vamos a hacer bastantes trabajos, entonces tenemos en otros cursos y también que se nos va a hacer más fácil. Ya, ¿alguien más? Estaba ganando grupal.
Yo también opino que debería ser grupal. Ya, ¿alguien más? Tengo dos más de grupal. Y en mi caso también sería grupal. Ya, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, grupal, porque todos están opinando por grupal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Ya. Ahora, somos 45 personas, ¿sí? Profesora, discúlpeme, pero yo no estoy de acuerdo y le voy a dar un porqué, a ver si me permite. El semestre pasado me tocó hacer grupo con 3 compañeras. Hicimos el trabajo, una de mis compañeras me envió, las dos me enviaron parte del trabajo, pero ¿qué pasó al momento de la exposición? Que solamente 2 estuvimos y una no, ni siquiera me avisó que voy a faltar por este motivo, no me dijo nada. Entonces yo le dije a la profesora de que no sé realmente dónde está mi compañera. Por eso es el motivo de que yo opto por trabajar de forma individual. Sí, pero la mayor parte de tus compañeros quieren hacerlo grupal, entonces. Sí, claro, yo entiendo, pero yo le estoy dando mi motivo de por qué yo desearía hacerlo individual. Bueno, si es que la mayoría, claro, si es que la mayoría dice grupal, pues tendré que acogerme a lo que dice la mayoría. Particularmente, a mí me gusta más individual, porque es más fácil calificar. Lo que se podría hacer para que haya justicia para todos, es que, por ejemplo, seguimos con el sistema respiratorio, estábamos viendo, ¿no? Les reparto los medicamentos, cada quien agarra... pueden escuchar. Cada quien agarra determinados fármacos y una vez que han desarrollado su parte, cuando van a exponer, obviamente me tienen que mandar un borrador para que yo pueda calificarlo antes de que lo expongan. Me van a poner, ¿no? Por ejemplo, Alicia hizo Ambroxol, Daisy hizo Clenbuterol, Michelle hizo Salbutamol. Entonces ya sé quién hizo cada parte y cada quien expone su parte, lo que cada quien hizo. Entonces, como quien dice, cada quien salva su parte, su nota. Eso sería más equitativo porque, así como dices tú, tu compañera no vino a exponer la clase anterior, no me parece justo de que tenga una nota por lo que los demás expusieron. No es justo. ¿Sí? Me parece bien. Ya. Somos 45 personas, más o menos. ¿Sí? Y somos algo de 54. Ya. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 personas por grupo. ¿Quieren que yo designe según lista o ustedes se acomodan por afinidad? Profesora, yo creo que debería por esta vez escoger usted para ir también acoplando a los compañeros que han ingresado a estudiar. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, para la siguiente clase yo voy a pedir lista en dirección y según lista lo voy a hacer yo y les voy a poner exactamente lo que les va a tocar y cómo vamos a exponer y ya les voy a explicar más claramente la siguiente clase. Les voy a poner un poco la idea de lo que vamos a hacer. Seguimos con el ejemplo de patologías respiratorias. Yo voy a hacer la introducción, voy a explicar un poco de lo que es las vías respiratorias y a ustedes les va a tocar la parte farmacológica, es decir, este fármaco sirve para tal cosa, este otro sirve para tal cosa, su mecanismo de acción es de tal manera. No quiero que profundicen mucho en mecanismos de acción porque eso lo vamos a ver
en el siguiente semestre. Una vez que se ha hecho esta parte, según la enfermedad, porque les voy a dar por enfermedad lo que les va a tocar. Sus compañeros van a decir si les entendieron, no les entendieron. Y yo voy a reforzar el concepto que ustedes den. ¿Estamos de acuerdo? Esta exposición va a valer un 15% de su nota final. Luego, el portafolio ya hemos dicho que vale un 10%. El seminario de preguntas que yo cuelgo en la plataforma, que es una manera de repasar todo, vale un 25% y el examen un 50%. ¿Alguna duda al respecto de cómo califico o de los porcentajes que pongo a mis evaluaciones? Yo pienso que el del examen 50% es mucho. Creo que más debería haber en trabajos o tareas que realiza, entonces cosa que ahí yo pienso que debe haber un poco más de porcentaje que el examen 50%. Le podemos bajar acá un 45% a petición de su compañero. Y acá le subimos a un 20%. ¿Les parece así mejor? Yo creo que sí. ¿También califica la asistencia? No, a la asistencia yo no la califico. Lo que sí califico es la participación en clase. La participación en clase, por ejemplo, estoy hablando de algo en particular y me hacen una pregunta con fundamento. Esa participación la pongo en lo que vendría a ser el portafolio y muchas veces utilizo la participación y les falta, digamos, medio punto o un punto para aprobar a las finales para que no lleguen a subsanación. Utilizo esas participaciones para evitarlos llevar a subsanación. La participación es muy importante, al menos en mis criterios de evaluación, porque puede ayudarlos a evitar llegar a subsanación. ¿Alguna otra consulta? Me hizo una consulta. ¿Los integrantes del grupo usted va a elegir por lista o podemos elegir nosotros por así cada uno? Lo que les estuve diciendo hace un momento. ¿Qué prefieren? ¿Que los elija yo por lista o ustedes se acomodan por afinidad? Mi opinión sería que por afinidad cada uno podríamos escoger, no sé qué opinarán mis demás compañeros. A ver, vamos a hacer una votación porque esta es una opinión diferente a la que me dieron al comienzo. Afinidad. Y listo. He visto un chat. A ver. Tenemos dos personas que me han dicho por lista y una persona por afinidad. ¿Alguna otra opinión? Pasa por la lista. Bueno, Ya. Sí, sería por lista. Sería mejor por lista, Miss. Sí, Miss, por lista. Miss, por Ya. lista nomás. Entonces, yo hago los grupos por lista, ya que la mayoría está pidiendo que sea por lista, ¿sí? Sí, Miss. Perfecto. Entonces, la próxima clase, a las listas armadas, vamos a sortear los temas, a exponer, Miss, ¿sí? ¿los grupos que se hagan ahora va a ser para todo el semestre? Solamente van a exponer una vez para
en todo el semestre. Entonces, es para todo el semestre. Entonces esa exposición que vamos a hacer ahora es el 20% que vamos a hacer. Es el 20%. Ya. Por eso es que yo recomiendo que sea una buena exposición. Ustedes han pedido que le baje al examen y le suba la exposición. Por eso, esta clase es para que podamos mover estos ítems de evaluación, podamos ver todo lo que vamos a tratar en el semestre, lo podemos ver ahora. Lo único que yo no muevo y no califico es la asistencia. ¿Y por qué no la califico? Porque ustedes pueden prenderme la cámara, pueden marcar su asistencia, puede estar su cuerpo ahí, pero su mente no me está prestando atención. Entonces, quien quiere prestar atención a clase, entra. Quien no quiere, no entra. Generalmente, y eso pueden preguntarles a sus compañeros de tercero y de quinto, yo digo en las clases las preguntas que tomo en el examen. Siempre recalco, lo más importante es lo que va a venir en el examen. Por eso es que la asistencia es importante, pero yo no la evalúo. ¿Alguna otra duda o empezamos con la clase del día de hoy? ¿Todo está claro? Sí, Miss. A ver, alguien me está hablando por el chat. Sí, Miss. Perfecto. Sí, Miss, todo claro. Todo claro. Entonces nos vamos a empezar la clase. Ya. La clase del día de hoy es la historia de medicamentos y su clasificación por laboratorios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los medicamentos. Hasta fines del siglo XIX, lo que se utilizaba como medicamentos eran los que provenían de la naturaleza, es decir, extractos de plantas. Pero con el desarrollo de las sustancias químicas, de los procedimientos químicos, estas sustancias de origen vegetal se fueron purificando y ya no se utilizaban tanto las plantas, sino que se fueron sintetizando sus principios activos a través de la química. En el siglo XX, como ya se conocían químicamente los principios activos, ya se utilizaba más que todo la química para modificar la estructura y mejorar su efecto, para obtener compuestos sintéticos o semisintéticos. ¿Y esto cómo se hacía? A partir de los conocimientos fisiopatológicos de la enfermedad. Por ejemplo, ¿a qué se debe la diabetes? ¿Quién me puede comentar algo de eso? ¿Alguien sabe? ¿No sabemos a qué se debe la diabetes? La diabetes se debe a una deficiencia de la insulina. ¿Y qué es la insulina? La insulina es una hormona que básicamente nos ayuda a metabolizar la glucosa. Si no tenemos insulina, no podemos metabolizar la glucosa y por lo tanto vamos a tener deficiencia de glucosa. ¿Y qué es la glucosa? La glucosa es nuestra fuente de energía para realizar todos los movimientos, todas las actividades que podemos realizar. ¿Dónde se obtiene la insulina? La insulina se obtiene del páncreas. Entonces, había pacientes que no producían insulina, estaban realizando una actividad física y les venía un desmayo, y era ¿por qué? Porque no tenían insulina y ya no tenían fuente de energía. Entonces, con el conocimiento ya
del comienzo del siglo XX, ya sabían, por ejemplo, que era por deficiencia de la insulina. ¿Y qué hacían? Tenían que reemplazar esta insulina. ¿Y cómo la reemplazaban? La iban a reemplazar con insulina de origen animal. Entonces, ¿qué hacían? Extraían del páncreas del cerdo la insulina y se la administraban al humano para que el paciente esté de forma normal. En esta diapositiva podemos ver cómo se deriva a partir de las plantas medicinales hacia la droga del principio activo. Por ejemplo, a partir del cornezuelo del centeno, por la acción de un hongo, vamos a obtener la ergotamina. ¿Qué es la ergotamina? La ergotamina es un antimigrañoso. Le suena, por ejemplo, la migradorixina. ¿Conocen esa molécula, ese principio, ese medicamento? ¿O no lo conocen? Parece que no. Bueno. A ver. ¿Y la atropina? ¿Nunca han escuchado de ella? ¿La conocen? ¿No la conocen? Profesora, la Por mi atropina, parte, Miss, no. la atropina es un antídoto, porque a veces he leído estos de los raticidas y atrás dice si en caso ingiere consuma atropina, ¿no? En una cantidad que el doctor tiene que especificar, supongo. Claro. La atropina también se obtiene de una planta. Se utiliza, exacto, como un antídoto, pero más que todo se utiliza para casos graves cuando la presión arterial baja demasiado. A partir de la tropa belladona, que es la planta, se coge de sus hojitas y se extrae la atropina, que es el principio activo. Actualmente se puede hacer de forma sintética, pero esto se hacía a principios del siglo XIX. En el siglo XIX se hacía a partir de las hojitas. Ahora, ¿cómo se extrae? ¿Cómo extraían en el siglo XIX? Podrían extraer con agua, con alcohol, con aceite, de diversas maneras para llegar al principio activo. ¿Cómo se hace actualmente? Se puede hacer o una extracción o a través de la química se copia el principio activo y se sintetiza, o por ingeniería genética o biotecnológica se puede llegar al componente. En el mismo ejemplo que les estaba hablando antes, del páncreas del cerdo para obtener la insulina, como vemos en esta diapositiva, del cerdito se sacaba su páncreas para el humano. Pero actualmente, ¿cómo se hace? Se hace con ingeniería biotecnológica. Sabemos que es el E. coli, la Escherichia coli. ¿A alguien le suena? ¿Lo conocen? Profesora, es una bacteria que vive en el tracto intestinal. ¿Y qué pasa si se vuelve patológica? Causa diarreas, procesos diarreicos. Exacto. Ahora les voy a contar. A partir de esa E. coli, se puede cultivar la insulina. O sea, a partir de una bacteria patológica que nos puede causar una diarrea loca, podemos cultivar algo que nos puede salvar la vida, como es la insulina. Todo esto se puede lograr con la tecnología. Con ingeniería genética o biotecnológica podemos combinar y sembrar en esta bacteria para salvar vidas. ¿Qué más tenemos con la historia? A través de la historia se llegó a hacer los ensayos clínicos con medicamentos, porque antes se probaba, se realizaba, no se hacían los ensayos clínicos. Salía la molécula, funcionaba
y se distribuía a la de Dios a ver qué pasa. Ahora, ¿qué se hace? Lo primero se buscan las moléculas, las que tengan un potencial curativo. Una vez que tenemos las moléculas que puedan curar, se descartan las que tengan un perfil tóxico. Luego en la fase 1 se utilizan participantes voluntarios. Ojo, tienen que ser voluntarios, no que, bueno, yo agarro a todos los que sean analfabetos del Perú y los utilizo, no. Tienen que ser voluntarios. Voluntarios sanos para probar mi molécula. Una vez que se prueba, se busca la dosis que sea efectiva y que tenga menos efectos adversos, a la menor toxicidad posible. Luego, ¿qué se hace? En enfermos susceptibles, también voluntarios, se les prueba para ver si se curan o no se curan. En la fase 3 se va a dividir el grupo en dos partes. Unos que van a recibir el tratamiento y unos que van a recibir un placebo, es decir, que no tengan nada. Y se va a evaluar las condiciones de eficacia y seguridad para ver el uso de este medicamento. Y en la fase 4 se va a ver la vigilancia de los tratamientos ya aprobados. Y se permite investigar de formas el uso más eficiente de esto. ¿Por qué lo he puesto esto? En nuestra coyuntura de salud actual, estamos con una pandemia del coronavirus, estamos a la caza de vacunas. Hay muchas vacunas que ya se están formulando. No sé si habrán escuchado de la vacuna de Sandoz. Hace como 15 días, 20 días hubo la vacuna de Sandoz que se estaba trabajando en Europa, que ya estaba llegando a fase 4. Y luego la han descontinuado, le ha caído una supermulta al laboratorio Sandoz. ¿Por qué? Por la toxicidad de la misma. Ya estaban por llegar a la fase 4, pero se saltaron pasos y se determinó que había toxicidad. Entonces esta vacuna ha quedado en nada. No se puede saltar pasos porque no sabemos qué pueda pasar. Estamos trabajando con una patología nueva de la que no se conoce mucho y la que queremos tratar. Entonces tenemos que seguir todas las fases para evitar problemas a largo plazo. Ahora les voy a contar una historia de un medicamento que sí realmente sucedió y fue un escándalo, fue muy grave en su momento. Quizás no lo hayan escuchado porque me parece que es muy antiguo para ustedes, pero sí puede ser que sí, ¿no? Es la famosa talidomida. ¿Alguien ha escuchado? No, profesor. No, perfecto. Hasta para mí es un poco antiguo ese medicamento. A fines de los 60, comienzos de los 70, salió la talidomida. ¿Qué era la talidomida? La talidomida era un medicamento que se utilizaba para las náuseas en mujeres embarazadas. Específicamente para lo que es hiperemesis gravidia, para náuseas exageradas en el embarazo. Se utilizaba más o menos como el Gravola P para controlar náuseas, los vómitos en las mujeres embarazadas. ¡Bum, bum! Se vendieron millones de millones en ese medicamento. Se le utilizó por más de 10 años. Aparentemente ya era seguro porque no aparecían efectos colaterales en las madres. Pero ¿qué pasaba? A las mamás no les pasaba nada, pero a los bebés, ahí estaba el problema. A los bebés de las madres que tomaban este medicamento nacían con malformaciones graves. ¿Y cuáles eran estas malformaciones? Las manitos de estos bebés se implantaban directamente en los hombros, no tenían brazos. O sus piernitas no tenían piernas y se implantaban directamente más o menos a la altura de la cadera. Y si tenían piernas, nacían pegaditas.
recién se abrían a la altura de las rodillas. Entonces, fue una cosa bastante grave. Y esto se dio porque estos ensayos clínicos no siguieron las fases. No existían para ese tiempo esto de los ensayos clínicos. No había lo de las fases para evitar estos problemas. Aún ahora, en estos momentos, existen niños que son efecto de la talidomida, que tienen esos problemas de malformaciones, que aún presentan estas malformaciones, que aún sufren de las consecuencias de este medicamento. Por más que los dueños de ese laboratorio compensaron económicamente, pero una compensación económica no te justifica una malformación para un hijo, ¿no? Entonces, de todas maneras, fue un hecho bastante grave. Y justo estoy mirando, les voy a enseñar. Miran mi pantalla. ¿Pueden ver los niños que tengo en la pantalla? Sí, así, Miss. Ya, esos son los niños. Pueden ver dónde está mi cursor, por ejemplo, miren, están las manitos implantadas directamente al hombro. Miren las piernitas de este niño. Entonces, ¿llegamos a la adulta? Sí, llegaban adultos. Por acá debe haber alguno de adultos. Porque no era, o sea, lo único que tenían era la malformación. No tenían, acá hay un adulto. ¿Lo alcanzan a ver? Es una persona mayor, ya está con arruguitas, pero miren sus manitos. Entonces fue una cosa bastante grave. Por eso es que les decía, fue un problema a nivel internacional grave por no seguir este esquema de ensayos clínicos. Seguimos. Uno de los primeros medicamentos en descubrirse fue la famosa aspirina. Ahí sí no me van a decir que no lo conocen. Porque todos lo deben conocer, ¿sí o no? Sí. Sí. La aspirina, o el ácido acetilsalicílico, se obtiene a partir del sauce, del árbol del sauce, específicamente de la corteza del sauce. De la corteza del sauce se obtiene el ácido salicílico. En el siglo XVIII se descubre el uso de la corteza del sauce que tenía propiedades específicamente antipiréticas. En 1763, el doctor Edward Stone presentó un informe a la Sociedad de Medicina inglesa comprobando sus propiedades específicamente antipiréticas en un estudio con 50 pacientes. Luego, en 1853, casi un siglo después, un químico, Charles Frederick Gerard, intentó acetilar el ácido salicílico de la corteza. No le funcionó muy bien, que digamos, porque tenía demasiados efectos adversos su producto. Pero en 1859, Hermann Kohl lo logró hacer, o logró sintetizarlo químicamente. Solo que era demasiado amargo, provocaba demasiada irritación gástrica y se dejó en el olvido por un tiempo. A fines del 1897, por fin se logra que Felix Hoffmann, el dueño de Bayer, consigue acetilarlo sin tantos efectos, el ácido salicílico obtenido de la corteza, y le pone su marca a este producto milagroso, a la aspirina. Le pone su nombre, que es la aspirina, capaz de aliviar dolores, capaz de ser antipirético, y de ahí nace la famosa aspirina que hasta ahora se utiliza.
con sus diversas propiedades. Luego, la penicilina de White. En 1928, a comienzos del siglo pasado, cuando estábamos con la Segunda Guerra Mundial, Alexander Fleming, un médico que trabajaba en el Hospital St. Mary, se va de vacaciones por 2 semanas. Él estaba trabajando con Staphylococcus aureus. ¿Qué es el Staphylococcus aureus? ¿Alguien me puede decir? Es una bacteria. Es una bacteria. ¿Y qué es? ¿Gram positivo, gram negativo? ¿Qué provoca? El estafilococcus produce infecciones, por ejemplo, cuando ingresa a la piel. Y bueno, he escuchado, ¿no? He visto en internet eso de que cuando se comparte el maquillaje y a veces hay personas que son más sensibles que otras a la bacteria, se puede reproducir en su cuerpo y le puede producir infecciones. Sí. El Staphylococcus aureus, su ejemplo más clásico es el de la amigdalitis. Genera bacterias en la garganta, es lo que generalmente pasa. Bueno, estaba trabajando con el Staphylococcus aureus y lo sembró en plaquitas como esta de aquí. Y lo dejó, porque se iba de vacaciones, lo dejó ahí. Cuando regresó a su laboratorio, ¿qué pasó? Encontró en sus placas que estaban sembradas con el Staphylococcus que sus placas habían crecido un moho, pero se dio cuenta de que este moho tenía la capacidad de inhibir el crecimiento del Staphylococcus. Le llamó la atención, era una cosa extraña. Entonces dijo, vamos a ver qué pasa. Agarró una placa nueva, donde sembró Staphylococcus, dejó que crezca el estafilococo, y agarró un poquito del moho que había crecido en su otra placa, y le echó a la placa nueva que tenía con Staphylococcus nuevo. Y vio que ese moho impedía el crecimiento y dijo, eso está bueno. Entonces lo purificó y lo empezó a utilizar. Y no solamente lo empezó a utilizar en ese hospital, sino que lo empezó a enviar en forma masiva a los campos de batalla para tratar a los pacientes que habían sido heridos con balas, con, bueno, diversos tipos de heridas, que de otra manera se podían morir, porque no había antibióticos. Y de esa manera nace la penicilina, que es muy utilizada aún en nuestros tiempos. ¿Qué otro medicamento es así antiguo y que aún ahora se utiliza? El pentotal. ¿Lo conocen? ¿Les suena? ¿No lo conocen? ¿Alguien? Profesora. No lo conocen. Ya. El pentotal o tiopental, que actualmente se utiliza. Se le utilizaba en 1915 aproximadamente como el suero de la verdad, se le conocía. ¿Y cómo es así? Se le ponían pequeñas dosis al paciente, en este caso, a pacientes sospechosos, rateros, asesinos. Lo utilizaba la policía más que otra cosa. ¿Para qué? Es un hipnótico que te hace decir la verdad. Pero ¿cuál era el problema? No se sabía controlar muy bien su dosis y muchos de los pacientes se morían porque es un medicamento muy sensible. Actualmente se utiliza como un inductor en cirugía, como un inductor de la anestesia. Pero ¿cómo nace este medicamento? En 1888, el médico Wallace Abbott, de Laboratorios Abbott, produce estas píldoras. Ojo, actualmente no existen píldoras, solamente existen ampollas. A partir de una planta de alcaloides. Teniendo un gran éxito, se volvió un boom. 12 años más tarde,
establece su planta y la nombra como Abbott Alkaloid Company. Y en 1915, 15 años después, la cambia solamente a Abbott Laboratory, para tratar de sintetizar este compuesto de origen natural. Entonces, imagínense el boom que fue y cómo se cambió tanto a raíz de su uso como suero de la verdad, para que en 30 años cambie así el laboratorio. Vamos a ver si podemos ver algo. Luego tenemos el bio y el Celecoxib. El Celebrex. ¿Los conocen ustedes dos? Bueno, el bio quizás no. El Celebrex sí lo deben conocer. ¿Conocen o no los conocen? ¿Les suena o no les suena? No los conocen. Ya, a ver, ahí yo les voy a contar el cuento de estos dos productos. Y quiero que presten atención porque la tarea que les voy a dejar el día de hoy es sobre esto. En 1999, con la aprobación de la FDA, ¿qué es la FDA? Nadie sabe qué es esto. ¿Qué significa estas siglas que he puesto acá? A ver, vamos a aclarar entonces. Food and Drug Administration. Con la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos, que es un ente de Estados Unidos, pero que tiene relevancia a nivel internacional porque es la que determina si un medicamento es bueno o no es bueno. Nosotros nos basamos con lo que dice FDA a nivel Perú. En 1999, la FDA le da a la molécula Rofecoxib, o sea, el Vioxx, de laboratorios Merck Sharp & Dohme, el permiso de comercializarse. Y luego en el mismo año le da a Celecoxib, de laboratorios Pfizer, con el nombre de Celebrex, también el uso de comercializarse. ¿Y qué ventajas tenían esos dos componentes, estos dos medicamentos? Eran analgésicos, pero no eran como el ibuprofeno o como la aspirina, sino que estos solamente inhibían una enzima, que era la COX-2. ¿Y qué ventajas tenían estos al inhibir solamente la COX-2? Tenían los mismos efectos que un ibuprofeno, por ejemplo, pero tenían la ventaja de que no tenían tantos efectos colaterales. Y su mejor efecto era que no eran gastrolesivos, no provocaban daño gastrointestinal, no provocaban úlceras, por ejemplo. Entonces se les conoce en ese tiempo como las superaspirinas, porque no tenían sus problemas colaterales de los AINES y tenían todos sus efectos benéficos. En el 1999, el FDA le da permiso al Celebrex para tratar también los pólipos adematosos. ¿Qué es un pólipo? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? Un pólipo es un crecimiento y si es adematoso es cancerígeno. Estos pólipos adematosos son un precursor del cáncer de colon
¿Y qué hacía esta droga? Reducía el crecimiento y el incremento de estos pólipos intestinales. Entonces, era un medicamento milagroso porque prevenía el cáncer. Y no solo esto, sino que no presentaba efectos colaterales, lo que era ya muy bueno. Pero como no todo es color de rosa en esta vida, en el año 2000 se hace un ensayo, que es el ensayo Vigor, específicamente para el rofecoxib, y se hace el ensayo CLASS para el celecoxib. En este ensayo se compara el efecto del rofecoxib en comparación con el naproxeno y el celecoxib en comparación con el diclofenaco. El celecoxib se le compara con el diclofenaco y se determina que eran muy similares, pero en el caso del rofecoxib se le compara con el naproxeno y se determina que el rofecoxib presentaba mayor efecto o mayor incidencia en el número de casos de infarto de miocardio para los pacientes que tomaron rofecoxib. Recién el año 2004, 4 años después, Merck retira del mercado su BIOX, su rofecoxib. Al ver que el estudio que ellos realizaron, el estudio PROVE, en el que se informa que el riesgo cardiovascular en los pacientes tratados con rofecoxib fue el doble que en los pacientes tratados con un placebo, con cualquier otro tipo de medicamentos. ¿Por qué demoraron 4 años en retirarse del mercado este medicamento, dejando que 4 años sus pacientes puedan sufrir un infarto? Y ya en el 2000 se sabía por el ensayo Vigor que el rofecoxib podía provocar infartos. ¿Les parece bien o les parece mal que haya pasado esto? ¿Qué piensan, chicos? Se volvieron mudos. Nadie opina ahora. Bueno, como nadie tiene opinión, la tarea del día de hoy consiste en que me den una opinión sobre esto. He dejado en la plataforma una opinión de un médico sobre este ensayo Vigor. Quiero que hagan una opinión sobre el mismo. Ya sea que les parezca bien que dejaron 4 años de que les den infarto a los pacientes, que por qué, que no sé qué, me parece bien, me parece mal. Un comentario quiero acerca de esto. En máximo 20 líneas. Este comentario lo van a colgar en la plataforma y también quiero que lo pongan en el portafolio. Ya que nadie quiere comentar acá conmigo, lo van a hacer en los 2 lados. Sigamos. ¿Cómo se clasifican los medicamentos? Los medicamentos se pueden clasificar de diversas maneras. Por orden alfabético, por laboratorios farmacológicos, por grupos terapéuticos. El que vamos a ver el día de hoy es por laboratorios farmacológicos. ¿En qué consiste esto? En que vamos a usar al dueño de la patente del medicamento para clasificarlo. Por ejemplo, la aspirina. ¿Quién es el dueño de la patente de la aspirina? ¿Quién es el laboratorio descubridor de la aspirina? Bayer tiene la patente de la aspirina. Bayer tiene la patente. Entonces, todos los medicamentos que son de Bayer van a estar en el grupo Bayer.
¿Y cómo los vamos a clasificar en orden alfabético dentro de Bayer? Esta clasificación es una de las clasificaciones que más se utilizan en la práctica farmacéutica actualmente. Particularmente, a título personal, no me parece la más práctica a mi gusto. ¿Por qué? Porque si trabaja una persona que no tiene mucha experiencia o que no sabe de qué laboratorio es un producto, está perdido en el espacio, no sabe cómo buscar, cómo encontrar. Yo particularmente trabajo en una farmacia y yo lo tengo distribuido, los productos, por grupo terapéutico. ¿Por qué? Porque yo tengo practicantes cada cierto tiempo. Chicos así como ustedes, pero no de primero, sino de tercer año. Que ya están por salir, pero no conocen todas las patentes de todos los laboratorios. Entonces, para ellos, más fácil es por grupo terapéutico. Por ejemplo, la buscapina, ¿en dónde debería estar? En grupo analgésicos, en grupo antiinflamatorios, en grupo antibióticos, en grupos renales. ¿En qué grupo debería estar? Antibiótico. A ver, los voy a poner un poco más clara la idea. La aspirina, ¿en qué grupo debería estar? Analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, renales, digestivos. ¿En qué grupo debería estar? Aspirina analgésico. Analgésicos. Y si les pongo un medicamento más difícil, como la buscapina, que les dije al comienzo, la buscapina es un antiespasmódico específicamente para el dolor de estómago. ¿Dónde debería estar? Para el dolor, en analgésicos, si es contra En analgésicos. Y si yo lo pongo por laboratorio farmacológico, esto pertenece ¿a quién pertenece? No conocen qué es la buscapina. ¿Conocerán de quién es la patente? ¿Cuál es su laboratorio? No. No. Profesora, pero a veces, ¿la buscapina es el nombre o es el principio activo del producto? Es el nombre, pero es que cuando trabajamos con laboratorio farmacológico no trabajas con el principio activo, sino con el nombre de marca. Por eso debe ser un poco difícil clasificarlo. Es más difícil, es más difícil. Pero estamos viendo esta clasificación el día de hoy. Particularmente, por eso les digo particularmente, a título personal, me parece que es un poco más difícil, un poco más compleja. Pero actualmente es una de las que más se utiliza. Por eso es que le he puesto. Por ejemplo, en laboratorios Abbott, el del pentotal que estábamos viendo anteriormente, ahí tenemos el Alimentum, el Alitrac, el Ensure, la Glucerna y el Isomil. ¿Estos qué son? Estos son sustituyentes de alimentación. ¿Qué contienen? ¿De qué están compuestos? Estos están compuestos de carbohidratos, de grasas, de minerales, proteínas y vitaminas en diversas proporciones, dependiendo de para qué sea el uso. Por ejemplo, el Ensure Advance, que lo tenemos en esta parte de aquí, es un suplemento alimenticio para personas de tercera edad. En este caso debe tener más proteínas que otra cosa. ¿Por qué? Porque las personas mayores tienden a perder masa muscular. ¿Y de dónde se obtiene la masa muscular? ¿Cuál es el componente mayor de la masa muscular? ¿Qué forma la masa muscular? La masa muscular la forman las proteínas. Por lo tanto, tiene más proteínas que otra cosa. Mientras que el Ensure normal, que es para personas jóvenes, ¿qué es lo que más tiene? Tiene más carbohidratos. ¿Por qué? Porque tenemos más actividad física y los carbohidratos nos dan energía. Esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿En qué forma farmacéutica vienen?
puede venir en polvo, puede venir en líquido, puede venir en suspensión. ¿Y cómo se presentan? En sobres, en botellas, en latas, por diferentes volúmenes. Pero si yo les ponía, por ejemplo, el Ensure Advance, sin decirle que es del laboratorio Abbott, ¿ustedes hubiesen llegado a donde tenían que buscarlo? ¿Qué piensan? Bueno, como están mudos, se me ocurrirá otra tarea. Igual tenemos el Osmolite, el Pediasure, que es para niños, el Pulmocare, que es para personas con problemas pulmonares, y el Similac. Y luego tenemos laboratorios Bayer, donde tenemos el Adalat Oros, el Afrin, el Apronax, la aspirina, el Avelox, el Bepanthen, el Veroca y el Canesten. La tarea para ustedes, la segunda tarea para ustedes es completarme estas tablas, que las he dejado incompletas. Por ejemplo, el Apronax de 550, ¿qué contiene? Naproxeno, sódico, 550 miligramos, forma farmacéutica, tabletas, presentación, una caja con 120 tabletas. Así quiero que me completen todas las tablas, que las he dejado a medias. Igual esta. Y con esto hemos visto lo que vendría a ser la historia y clasificación de los laboratorios. ¿Sí? Chicos, ¿alguna duda? Y mis... Miss, una consulta. Digamos, hay, supongamos, ¿no? Medicamentos que vienen en forma de tableta y otras que son en líquido. ¿También se va a poner las dos? Claro, ¿O una sola? las dos tienen que poner. O sea, las presentaciones en que vienen. Claro, las presentaciones en que vienen. Por eso tienen que rellenar esto para su tarea. ¿Sí? Miss, ¿qué significaba la FF? FF, vamos a verlo para que lo entiendan. Forma farmacéutica. Forma ya. ¿Alguna otra duda? ¿Todo está claro? Sí. ¿Todo está claro? Ahora, ojo. Como les digo, yo siempre suelto preguntas en las clases. Para el examen, nunca tomo de estas tablas. O sea, por gusto se las aprenderían porque no tomo de estas tablas nunca. Siempre las dejo de tarea, pero nunca las tomo. Ya tienen una pregunta segura que no va a entrar. Seguimos con el siguiente tema del día de hoy, ya que nos ha quedado tiempo. ¿Dónde está? Acá está.
Aunque creo que mejor vamos a revisar el... Sí. Queda tanto. ¿Pueden mirar mi plataforma ustedes, chicos? Sí, Miss. Está bien. Todos la miran, sí. Sí. A ver. Buenos días, por favor. ¿Podría decirme cuál es la diferencia de las aspirinas de 500 con la de 100? La diferencia entre las aspirinas de 500 y la de 100 es la concentración. La de 500 es de 500 miligramos y la de 100, 100 miligramos. La de 100 se utiliza más que todo para lo que es el corazón y la de 500 se utiliza más que todo como un analgésico antiinflamatorio. En otra pregunta. Miss, una pregunta. ¿Lo vamos a hacer a mano? Lo pueden hacer a mano y lo guardan en su folder. A mano lo pueden hacer a computadora y lo guardan en el portafolio de computadora, me da igual. Ojo, un punto importante, yo reviso ortografía. La ortografía, si está mal escrita, baja puntos. Entonces, si yo fuese usted, si tuviese que hacerlo, ¿qué prefiero? Hacerlo en computadora porque la computadora tiene corrector ortográfico. Pero si no tienen computadora, pueden hacerlo a mano. A mí me da igual. Mientras lo pueda leer, me da igual. No califico la forma, sino el fondo. Es decir, no califico si está escrito a mano o en computadora, sino lo que me van a escribir el fondo. El texto que me puedan poner es lo que califico. ¿Alguna otra duda? Antes que siga avanzando. Miss, en los cuadros sinópticos que dijo al inicio, ¿En los esos qué? de los cuadros sinópticos, Ya. eso es del resumen del tema. Es un resumen del tema. Eso también puede ser a computadora o a mano. Puede ser a computadora o a mano, me da lo mismo. En ese caso, yo recomiendo que lo hagan a mano, porque si lo escriben, de todas maneras les va a quedar una idea. Esos cuadros para completar, ¿también se subirá a la plataforma? No. Los cuadros para completar los pueden hacer directamente a mano y los ponen al folder, al portafolio. Dirección dispuso todo a mano. Háganlo a mano, no hay problema. ¿Solo lo archivamos en el portafolio? Sí, los cuadros para completarlo solamente lo archivan en el portafolio. ¿Alguna otra duda? Lo que van a colgar en la plataforma donde estamos en este momento es el comentario del ensayo Vigor que vamos a ver ahorita. Solo el comentario que vamos a leer ahorita. Lo vamos a revisar y lo que quiero que pongan es un comentario, una opinión personal. Me parece bien que se realice este ensayo, por ejemplo, ¿no? Mi opinión. Me parece bien que se realicen estos ensayos porque evitan que haya problemas a largo plazo con los medicamentos. Por ejemplo, si se hubiese realizado un ensayo con la talidomida, se hubiese evitado la formación de niños de la talidomida que tengan esas malformaciones. Particularmente en el ensayo Vigor, se debió hacer mayor presión, puesto que se dejó 4 años que se utilice el Rofecoxib, 4 años en los que aparecieron infartos, mientras que se utilizaba, ¿no? Y ya se sabía que había problemas cardiovasculares con el producto. Esa es mi opinión personal. Lo que yo quiero es la opinión personal de cada uno de ustedes. Por eso, la opinión la van a colgar en la plataforma. Lo que van a archivar es los cuadros que hemos visto y los cuadros y el resumen, el cuadro sinóptico que van a hacer del tema que hemos visto. ¿Sí?
¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. Correcto. Ya. A ver, vamos a entrar. Acá lo he puesto. Esta es la opinión particular de este doctor, del doctor Guillermo R. Prosi, sobre este ensayo, sobre el ensayo Vigor. Lo que ustedes tienen que hacer, por eso les he dado mi opinión personal, para que entiendan más o menos lo que quiero, tienen que buscar el ensayo Vigor, lo leen y dan su opinión. Esta es la opinión personal del doctor Prosi, en la que está poniendo, por ejemplo, ¿no? Esto les va a aclarar también un poco la idea. La leen, lo leen el artículo, y con eso ya pueden tener una idea para poder brindar su opinión. Ahora, si quieren una cosa más profunda, pueden buscarlo ustedes el ensayo Vigor, y con eso pueden hacer su opinión. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. Ya. Entonces, esto creo que lo vamos a dejar ya para la siguiente clase. Sí, ya lo dejamos para la siguiente clase, porque si no me voy a quedar a medias, no nos va a alcanzar el tiempo. Me queda 15 minutos. Entonces, con esto hemos terminado la primera clase del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algún comentario que quieran hacerme? Ahorita voy a subir las diapositivas que hemos visto y los sílabos los subo la próxima semana. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Por mi parte, no. ¿Alguien más? Nayeli, dime. Miss, tengo una duda acerca del cuadro sinóptico que nos dejó para completar. ¿Solo tenemos que pegarlo en el portafolio o también enviarle fotos de lo que hemos completado a la No, plataforma? solo en el portafolio. Ah, ya, gracias. ¿De qué? Las tareas. Ya, tenemos 2 tareas para el día de hoy. Quiero una opinión sobre lo que es el ensayo Vigor. Eso lo van a colgar en la plataforma. Y la segunda tarea es completar estas tablas. A ver, ¿dónde están mis tablas? Completar estas tablas, ¿sí? Estas tablas van directamente al portafolio. Entonces tienen 2 cosas que hacer. Comentario del ensayo Vigor en máximo 20 líneas, directo a la plataforma. Completar estas tablas directo al portafolio. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Profesora, ¿a mano los comentarios? Lo pueden hacer a mano y le toman una foto y lo suben a la plataforma. Lo pueden hacer en computadora y lo suben a la plataforma. Ojo, revisa ortografía. Entonces, yo recomiendo en la computadora porque la computadora tiene corrector ortográfico. Pero si lo hacen con buena ortografía a mano, no tengo ningún inconveniente. La formación de grupos será más adelante. Yo voy a armar los grupos por votación popular de todo el grupo y la próxima semana los voy a traer ya armados para que sepa cada quien a qué grupo le toca y cuándo nos toca exponer.
El sorteo de los grupos lo vamos a hacer la próxima semana. Y ya ese día les digo qué les toca a cada grupo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? A mí es una consulta del trabajo, ¿hasta qué fecha va a ser para publicarlo, subirlo a la plataforma? El comentario Sí, hasta el día miércoles de la próxima semana. gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda? Miss, para salir de mi duda el comentario de vigor es sobre el Celecoxib, ¿verdad? ¿O no? Sobre el Rofecoxib específicamente. Sobre el Vioxx. Ah, ya, gracias. ¿Todo claro? Sí. Ya, entonces como todos estamos claros, todos estamos de acuerdo, pueden retirarse, chicos. Con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Ya, profesora, hasta luego. Cuídese. Hasta el Hasta próximo luego, jueves. licenciada. Hasta el Hasta luego, próximo Miss. jueves. Gracias. Bye, bye, chicos. Luego. Bye. Cuídense, Miss. Bye. Bye. Listo.